Gracias, profesor. Déjenme compartir. ¿Sí? Y te presento antes de que empieces a hablar. Ya, ahí se ve mi pantalla. ¿Sí? La voy a hacer grande para ver que no haya problema. Ahí se sigue viendo. ¿Sí? Voy a cambiar la hoja. Sí, se ve el cambio. No mucho. No se ve el índice. No. Um, sí. Entonces voy a volver a compartir. Ahí se ve. ¿Sí se ve? Ahí otra vez ya le hice grande. Sí se ve y no se ve el índice. Bueno, sí, ya. Ya la parte de Ah, abajo ya se ve. Antes no se veía. ok. Y ahí se ve el índice. ¿Sí se ve? Ya, entonces ya quedó. Ahora sí ya. Bueno, muy bien, entonces, para concluir, tenemos la última plática del doctor Alfredo Reyes Vázquez, de del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Entonces, adelante, Alfredo. Gracias, primero por aceptar mi participación, siempre considerarnos y siguiendo con las pláticas de Edgar y de Manuel, voy a hablar sobre una aplicación de la teoría de interpolación a la transformada de Fourier con respecto a la integral de Henstock-Kurzweil. Entonces voy a dar unos pequeños preliminares, ya no me voy a detener mucho, dar algunos resultados que ya se tienen para la transformada de Fourier y después ya la parte de teoría de interpolación con un par de ejemplos también en espacios de Sobolev. Entonces, la primera parte simplemente es notación, ¿no? Recordar cómo se definen los espacios LP y recordar que primero empezamos con un espacio de funciones y tomando el cociente con esta relación de equivalencia ya obtenemos un espacio normado que es completo, ¿no? Y de manera así también usual tenemos el espacio L infinito y la transformada de Fourier clásica se define para funciones en L1 mediante esta integral que ya vimos anteriormente, ¿no? Y bueno, también voy a usar los espacios de las funciones de variación acotada y en particular el subespacio BB0 de aquellas funciones que se desvanecen en más y menos infinito, ¿no? Son espacios que ya se mencionaron anteriormente. Otra vez, en el espacio de funciones Henstock-Kurzweil integrables, se define la seminorma del Lexewicz dado por ese supremo. Nada más comentar que aquí la seminorma se define con el valor absoluto afuera de la integral y de manera usual se toma el espacio cociente para obtener un espacio normado. Sin embargo, este espacio normado no es completo, pero usando el proceso usual de análisis funcional podemos considerar la completación del espacio HKDR, ¿no? Que vamos a denotar con este acento circunflejo, ¿no? Y también voy a usar el espacio C infinito de X, que ya se mencionó en las dos presentaciones anteriores, ¿no? Y de hecho desde antes. Bueno, entonces, estos son los conjuntos, los espacios que voy a usar a lo largo de la presentación. Entonces, si hay algún comentario al respecto, pues adelante, los escucho, ¿no? Pero ya incluso Manuel mencionó este conjunto y por ahí preguntaban algo al respecto de este conjunto suma, ¿no? Entonces, efectivamente son funciones de la forma F1 más F0 que no tienen por qué tener una representación única, ¿no? Y en este conjunto se define la transformada de Fourier, excepto para S igual a 0, porque como ya se mencionó antes, ahí puede haber problemas, ¿no? Que la función puede ser no integrable, ¿no? Y bueno, todo en el sentido de la integral de Henstock. En particular, yo voy a hablar de la transformada coseno, definida
simplemente por la integral del coseno por f, cuando esta integral sea convergente en el sentido de Henstock-Kurzweil. E igual, en el caso s igual a 0 puede dar problemas, ¿no? Porque la función no necesita ser integrable. Sin embargo, tenemos el siguiente resultado, ¿no? Que la transformada de Fourier de la parte del coseno con respecto a la integral de Henstock-Kurzweil se puede extender a una transformación lineal continua de BB0 en el espacio HK, y se tiene la siguiente estimación para la norma con esta constante 4pi psi de pi, donde la psi es una función sumamente conocida, ¿no? Lo que quiere decir este teorema es que bajo la acción de la transformada coseno, el espacio BB0 cae dentro del espacio de las funciones Henstock-Kurzweil integrables. Entonces, este es un primer resultado que se obtuvo en el trabajo de doctorado, y bueno, los detalles están publicados en las referencias que les voy a dar al final. Ahorita ya no me voy a detener en las demostraciones para no perder tiempo, ¿no? Entonces, es una demostración larga, entonces no vale la pena. Lo que sí vale la pena es mencionar este ejemplo de esta función f, que es relativamente sencilla, pero que tiene la propiedad de que es Henstock-Kurzweil integrable y de variación acotada, ¿no? Simplemente vean la gráfica y se van a convencer, ¿no? Sin hacer grandes cálculos, ¿no? Y como está en esta intersección, que le llamo conjunto B, tiene sentido hablar de la integral del seno de Sx por f. Esta integral, pues resulta que tiene esta expresión, y como función de S, tiene la peculiaridad de que no es Henstock-Kurzweil integrable. Esto quiere decir que la transformada seno, con respecto a la integral HK, hace que el conjunto B no caiga en la imagen o no caiga contenida en el espacio de funciones Henstock-Kurzweil integrables. Y como se mencionó antes, B es un subespacio de BB0. Entonces, este ejemplo muestra que hay un comportamiento diferente entre la transformada coseno y la transformada seno con respecto a la integral de Henstock-Kurzweil. Entonces, esa es una primera parte de la presentación. Ahora bien, para hablar de la aplicación de la teoría de interpolación, voy a dar algunos conceptos técnicos. No quiero detenerme mucho en los detalles porque sí es algo largo. Simplemente mencionarlos y ya en las referencias se pueden ver a detalle, ¿no? Entonces, el primer concepto a compartir con ustedes es el de que dos espacios vectoriales topológicos complejos o reales sean compatibles, y eso solo quiere decir que exista un espacio V tal que A0 y A1 están contenidos en B de manera continua. Esto se hace para poder hablar de la intersección y de la suma como subespacios dentro del espacio V grandote, ¿no? Que en lo que sigue ya no lo vamos a mencionar. Lo que es importante es que cuando A0 y A1 son espacios de Banach, entonces a la intersección y a la suma se les dota de estas dos normas, y si resulta que también la intersección y la suma son espacios de Banach. Y aquí vemos que la norma de la suma es un ínfimo, que es lo que preguntaban en la presentación anterior, ¿no? Que no tiene por qué ser una representación única para la suma, ¿no? Entonces, por eso la norma es el ínfimo sobre todas esas posibles representaciones. Esto tiene que ver con el siguiente resultado, porque nos está diciendo que la suma es isométrica a un espacio cociente dado de esta forma, con el conjunto de elementos en la intersección de A0 con A1. Entonces, la suma realmente es un espacio de clases de equivalencia. Ahora, para aplicar a esta teoría en lo que estamos hablando de la transformada de Fourier, bueno,
pues voy a tener que pasar a definir lo que es el espacio F, considerando X y Y dos espacios de banda complejos y una banda S en el plano complejo dado por este conjunto, y voy a considerar todas las funciones de esta banda S en la suma, que son holomorfas en el interior de la banda y continuas hasta la frontera, y tales que estos mapeos sigan siendo continuos. Con estos detalles técnicos que sí son, no son tan intuitivos, vamos a definir el conjunto de F de aquellas funciones y lo vamos a denotar o lo vamos a dotar de esta norma con este máximo mediante estos supremos, y con esto obtengo que esta colección de funciones definidas de la banda en la suma X más Y es un espacio de Banach. Este espacio F que estoy definiendo me ayuda a definir un espacio teta para teta entre 0 y 1 como aquellos elementos en la suma X más Y que son imágenes de alguna función de la banda en la suma, y la norma en este espacio teta es el ínfimo sobre las representaciones, sobre las normas de los que representan al A, ¿no? Porque puede haber muchas funciones que bajo la aplicación de teta, ¿no?, definidas en la banda, le peguen al elemento en la suma. No tiene por qué ser una única F, ¿no?, que le pegue al elemento A en la suma. Lo importante de este espacio teta, entre otras cosas, es que es un espacio de Banach, pero complejo, y es intermedio con respecto a la suma y la intersección. Es decir, que la intersección está contenido en el espacio teta de manera continua, y este espacio teta también está contenido en el espacio suma X más Y, también de manera continua, con teta entre 0 y 1 abierta. Una vez teniendo este espacio teta, tenemos el teorema de interpolación, que nos dice que si tenemos dos parejas de espacios de Banach complejos, X1, Y1, X2, Y2, y tenemos un operador lineal acotado de X1 en X2 y de Y1 en Y2, entonces el operador restringido al espacio X1, Y1 teta es continuo al espacio X2, Y2 teta, ¿no? La linealidad ya estaba garantizada, ¿no? Lo que es importante de este teorema es que nos permite restringirnos al espacio teta de manera continua, y nos da una estimación para la norma del operador t, ¿no?, mediante estos exponentes, ¿no?, norma de t a la 1 menos teta por norma de t a la teta, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este teorema de interpolación, que nos permite preservar la continuidad del operador t. Entonces, en nuestro caso, vamos a trabajar con la transformada de Fourier, la cual la tenemos definida para el espacio de funciones L1 y el espacio de funciones BB0, por lo que vamos a considerar el producto cruz de L1 con BB0, con esta norma. El conjunto D' va a ser las parejas de clases de F, menos F, donde el representante F está en esta intersección como función en L1 con BB0, y definimos la suma o el espacio suma de L1 más BB0 como este espacio cociente, módulo el D', que es la idea de la proposición que les mostré anteriormente. Nada más noten ustedes que aquí tomé L1 de R y BB0 de R, y el teorema de interpolación nos pide espacios complejos, por lo que procedemos a su complexificación de manera usual. Una vez hecho esto, hacemos lo mismo para el espacio L infinito más la completación de HK, ¿no? Tengo que tomar la completación de HK porque también el teorema de interpolación me pide espacios de Banach, y HK por sí solo, como cociente, no es espacio de Banach. Y de manera similar, tomamos su complexificación, ¿no? Entonces ya tenemos la suma L1 más BB0 compleja,
y el espacio suma L infinito más HK a completado, también compleja la suma. Entonces, ahora consideramos el T como este operador FC1 de la suma L1 más BB0 complejo en la suma L infinito más HK completado complejo, que es la transformada coseno en L1 más la transformada coseno con respecto a la integral HK. Entonces, bajo estas condiciones tenemos la siguiente situación. Tenemos dos parejas de espacios, L1, BB0 y L infinito HK completado. Tenemos la intersección de L1 con BB0, el espacio teta de L1 con BB0, el espacio suma de L1 más BB0, la intersección del infinito con HK completado, el respectivo espacio teta y la suma L infinito HK completado. Entonces el operador FC1 va de L1 más BB0 en L infinito más HK. Entonces el teorema de interpolación dice que la restricción, que es la de en medio, la flecha que va hacia abajo, en medio, es un operador acotado. Y nos da una estimación para la norma de dicho operador, que está dado en términos de la norma de la transformada coseno con respecto a la integral de Lebesgue por la norma de la transformada coseno con respecto a la integral en HK. Entonces, simplemente es recordar que como se definió aquí la transformada de Fourier, esa primer norma es 1 y nos queda esta constante C a la teta, donde C es el 4pi psi de pi de antes, para cualquier valor teta entre 0 y 1. Entonces esta es una primera aplicación del teorema de interpolación. Ahora, esta construcción pues sí es muy técnica, ¿no? No es claro como ver quiénes son los elementos en la suma, ¿no? De qué función proviene. Pero podemos decir varias cosas de este espacio. La primera cuestión es que para cualquier elemento en L1 BB0 teta se tiene una representación integral de la transformada coseno, salvo un conjunto de medida cero, ¿no? Una representación puntual, y se satisface la condición del lema de Riemann-Lebesgue que ya mencionó Manuel, ¿no? Que es que la transformada coseno se anula en más menos infinito. Entonces, esta proposición pues, nos ayuda a simplificar las cosas porque nos da una representación integral. Y seguimos teniendo la propiedad clásica del lema de Riemann-Lebesgue. Entonces, ahora bien, otro ejemplo es considerar esa función h dada por esta expresión, notando que primero la defino sobre el eje positivo, y ahí en el 0,1 abierto tenemos que h' es derivable con esta fórmula, ¿no? Con esta expresión. Entonces, una vez teniendo esta h, le extendemos sobre todo la recta real de manera impar. Y vamos a considerar también una función phi par que sea de clase C infinito con soporte compacto que satisfaga estas condiciones de 0 menor o igual que phi menor o igual que 1 con esta propiedad. Esta función phi es una función auxiliar para definir el producto h con phi. A este producto h con phi le llamo f y por construcción obtengo una función impar sobre toda la recta real, y tal que pertenece al primer espacio de Sobolev W11, que ya sabemos que está contenido en esta intersección. Entonces, la transformada seno está bien definida, porque caigo dentro de BB0, y satisface esta igualdad, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil decir, bueno, esta integral cómo se resuelve, ¿no? El chiste es que, o la propiedad importante es que esta integral es convergente, en el sentido HK. Sin embargo, la integral de 0 infinito de la transformada seno de f ya no es Henstock-Kurzweil integral. En símbolos quiere decir que bajo la acción de la transformada seno,
el espacio de Sobolev W11 ya no cae dentro del espacio de las funciones Henstock-Kurzweil integrales. Otra vez, esta no contención muestra un comportamiento distinto con respecto a la transformada coseno, ¿no? Donde en la transformada coseno sí se tiene la contención en el espacio HK. Entonces, habíamos dado un ejemplo de una función en HK intersección BB0 que no caía dentro de las funciones Henstock-Kurzweil integral. Ahora tomamos el espacio de Sobolev W11, que es más chico, y aún así no cae dentro de las funciones Henstock-Kurzweil integrales. Esto fue para el caso de L1 y BB0. Podemos hacer un análisis similar considerando los espacios L2 y BB0. Lo que tenemos que hacer es otra vez definir la suma L2 más BB0 real, luego pasar a la complexificación, y entonces tenemos el espacio L2 BB0 teta ya como espacio complejo contenido continuamente en la suma L2 más BB0 para cualquier teta entre 0 y 1. Y el operador ahora que vamos a considerar lo denotamos por FC2, que es FC2 de F más G, pues es la transformada coseno de F en L2 más la transformada coseno de G con respecto a la integral Henstock-Kurzweil. Y nuevamente el teorema de interpolación nos garantiza que la restricción de FC2 al espacio L2 BB0 teta en L2 HK completado teta sigue siendo un operador acotado. Y tenemos la estimación para la norma en términos de la constante 4pi psi de pi, que es la que teníamos desde el inicio. Entonces, esta es otra aplicación del teorema de interpolación, solo que aquí no puedo hablar directamente de una representación integral, por lo que ya se comentaba de que en L2 la transformada de Fourier se define por medio de un proceso de límite. Y bueno, si lo hicimos para L1 y L2, bueno, lo podemos hacer para P entre 1 y 2, que solamente es considerar la suma LP más BB0 con la suma LQ más HK completado, donde efectivamente Q es el conjugado de P, y FC de P se define como la transformada coseno de F en LP más la transformada coseno de G en BB0. Y nuevamente, usando el teorema de interpolación, obtenemos que la restricción entre los espacios teta respectivos es un operador acotado, y la constante que nos estima la norma de esta restricción está dada por una variación de la desigualdad de Hausdorff-Young y nuestra constante 4pi psi de pi que venimos cargando desde el inicio. Entonces, con la teoría de interpolación estamos extendiendo de manera continua al operador transformada coseno a distintos subespacios de las sumas correspondientes. Ahora bien, ya para casi concluir y no gastar más tiempo, solo les voy a mostrar unos pequeños resultados para los espacios de Sobolev. El primero es que si P es menor o igual que 2 y mayor que 1 y F está en el espacio Sobolev W1P, se cumple esta relación puntualmente, salvo un conjunto de medida 0, ¿no? Entonces es una propiedad que se sigue preservando. Y la otra es que para una función en W1P la transformada de Fourier con respecto a LP cae en L1. Entonces tenemos un cierto control de la imagen, ¿no?, para los espacios de Sobolev mayores que 1. Esto quiere decir que la imagen del espacio de Sobolev W1P bajo la transformada de Fourier cae dentro del espacio de funciones Henstock-Kurzweil integrables.
cosa que contrasta con el espacio de Sobolev W11 que se mencionó casi al inicio. Entonces, estos resultados lo que muestran es condiciones para que la transformada de Fourier de ciertas funciones vuelvan a ser integrables, modificando los dominios de la transformada de Fourier. Y ya, por último, ya a manera de conclusión, simplemente decirles que esos resultados fueron publicados en estas dos revistas, y la teoría de interpolación, bueno, lo pueden checar en este texto de Alessandra Lunardi, y básicamente eso es lo que yo les quería dar, y no sé si hay algún comentario o pregunta. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. ¿Preguntas? ¿Alguien se apunta? Ninguna pregunta. Bueno, está bien. La plática de Alfredo fue muy interesante. Yo quiero hacer una pregunta. Ajá. La anterior, la anterior, nada más, con respecto a esta proposición, ahí consideras que la transformada está en L1, o sea, si F está en ese espacio de Sobolev, entonces la transformada está en L1. Volvió a caer en L1. Y entonces eso quiere decir que tendríamos como consecuencia un teorema de inversión. Ahí se podría aplicar el teorema de inversión. Ajá, eso es, ¿verdad? Ajá. Sí. Y entonces... porque cayó dentro de L1, ¿no? Exactamente. Si hubiera caído entre L1 y HK, ya quién sabe, ¿no? Ahí sigue la pregunta abierta, ¿no? Está bien. Eso era nada más un comentario, nada más. Está bien, Alfredo. Sí, es también otra línea de trabajo, ¿no? La fórmula de inversión que mencionaba también Edgar. Sí, está muy bien. Bueno, si no hay preguntas, si no hay otras preguntas, pues a ver si no se corta el sonido. Pues les agradecemos mucho a los participantes. Con esto cerraríamos nuestra sesión. La hicimos maratónica, muy larga, muy larga. No tuvimos descanso, pero espero que estemos complacidos. Les agradezco a William, a Carol, a Moisés, a Juan Héctor, a Edgar, a Manuel, a Alfredo y al doctor José Villa su participación. Creo que no se me pasó alguno, ¿verdad? ¿Quién? Carolina, sí. William, Carol, que son nuestros invitados extranjeros. Les agradecemos mucho. I can listen to you better. Very well, sorry. No. Bueno, Carol, estaba yo agradeciendo la participación de ustedes. Yo pensé que se escuchaba. Muchas gracias, Javier. It's always a pleasure to participate in your conferences. Thank you for the invitation. It was a great pleasure to meet you again and to participate. Thank you very much by your participation in this session of the integral theory. Thanks. Nice, very nice. Okay. So long. Hasta luego, muchas gracias. Todo está bien, todo bonito. Yo creo. ¿Qué puedo decir? Hasta luego. Nada más decirles que luego compartiremos los videos. Ajá. Hemos estado grabando todo esto. Entonces, nosotros les enviaríamos el video a todos los participantes, incluso a todos los que estén interesados. Bueno, muchas gracias. Thank you very much.